buenas tardes. Pues, como saben, hemos estado estudiando sobre el último viaje del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y bueno, sabemos que él fue a la cruz, que fue a la tumba, luego resucitó. Y después de resucitar, ¿qué? ¿Para qué? Y un poco de ello vamos a tratar esta tarde. Y el tema que vamos a tratar lo he titulado Caminando con el Resucitado. Porque cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo, Él lo hace porque quiere establecer una comunión entre Dios y los hombres. Porque no quiere que caminemos solos, quiere que caminemos con Él, y de hecho Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ahora vamos a ver un poco lo que implica el caminar con el Señor Jesucristo. Y el pasaje que vamos a leer se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 31. Dice la palabra de Dios en Lucas 24 del 13 al 31. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Vamos a orar. Te damos las gracias, nuestro buen Dios, por tu santa palabra. Te damos las gracias porque, Señor, tú has extendido tu mano, porque tú te has dignado a visitar a la raza humana para que pudiéramos tener comunión contigo. Señor, gracias por la obra que el Señor Jesucristo hizo a favor nuestro. Y Padre, ahora que vamos a meditar en tu palabra, te rogamos porque tú hables a nuestra vida, que tú nos desafíes, Señor, a acercarnos más a ti y que lo hagamos de todo corazón. Pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las preguntas que quería hacerles es la siguiente: ¿qué cierra
el entendimiento de las personas, que nubla nuestra capacidad de razonar, o por lo menos de razonar con coherencia. Y creo que hay varias cosas que nublan nuestro entendimiento. Una de ellas, por ejemplo, es la ira. Cuando una persona está enojada, actúa irracionalmente. Creo que por eso el Señor dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que cuando estamos enojados, lo más coherente es que no hagamos nada, porque lo más probable es que hagamos las cosas mal. Algo más que también nubla o cierra nuestro entendimiento son los celos. Cuando una persona está llevada por los celos o por la envidia, su capacidad de razonar también disminuye. Algo más que creo que también es el dolor. Cuando una persona está pasando por un dolor muy profundo, cae en una especie como de sueño y como que siente que por lo que está pasando no puede ser real. Y también se suele nublar el entendimiento. También cuando uno solamente está pensando en sí mismo, cuando uno es sumamente egoísta y solo piensa en su bien, normalmente no pensamos con coherencia, porque incluso llegamos a ver a las personas como objetos y no los valoramos por como deberíamos valorarlos, y también nuestro juicio se suele nublar. También a veces la euforia, cuando está uno demasiado emocionado, a veces también nuestro entendimiento se cierra. Y creo que también hay, cuando uno, por ejemplo, bebe, cuando uno está bajo los efectos del alcohol, también se suele nublar el entendimiento y ya se cierra la capacidad de pensar bien, con coherencia. Y las drogas pues hacen lo mismo, en fin. Pero algo que creo que aquí cierra el entendimiento de los discípulos, que no les lleva a relacionar bien las cosas y a entender el propósito por el cual el Señor Jesucristo murió y por qué no llegaban a asimilar la noticia que habían recibido una y otra vez de que había resucitado. Creo que era porque ellos estaban muy sumidos en su dolor, en las circunstancias en las que se había dado todo tan rápido, el arresto del Señor Jesucristo, el juicio ante las autoridades judías, el juicio ante Pilato, y rápidamente llevarlo a la cruz. Y cuando parece que en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo ya estaba siendo crucificado, ya estaba luego en la tumba, y ahora después de 3 días resucita. Entonces todo esto era demasiado rápido, pero parece ser que los discípulos no lograban asimilar que su líder, que su jefe, que aquel en quien habían depositado su confianza, que hubiese muerto. Y aquí en este pasaje vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir destacando algunos puntos que creo que son importantes para nosotros. Y primero empezamos leyendo en el versículo 13, que dice: y aquí 2 de ellos, vamos a leer hasta el 16, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Estamos hablando del primer día de la semana. A eso se refiere cuando dice que el primer día, o el mismo día. Y dice que y Emaús estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Veamos lo que está sucediendo aquí. Aquí hay 2 discípulos. Recordemos que los 11 discípulos del Señor Jesucristo son los que conocemos como los apóstoles, ¿verdad? Ahora, en este momento, Judas ya no es parte de ellos, porque es el que ha traicionado al Señor Jesús. Pero había más discípulos. Entonces, de esos otros discípulos que la Biblia no nos habla tanto, que no eran parte de los 12, pero no obstante eran discípulos, ellos van a una aldea que se llama Emaús, y estaba a unas 7 millas, lo cual son como unos 11 kilómetros y medio o 12. Esa es la distancia que había. Entonces ellos iban caminando hacia esa aldea y lo que hablaban era lo que había sucedido, porque todo lo que había sucedido era digno me imagino que todo el mundo hablaba de ello, de lo que acababa de suceder.
Entonces ellos iban pues caminando, hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, dice, y caminaba con ellos. Así que el Señor Jesucristo se acerca a estos dos discípulos que van caminando, que van hablando, que están, parece ser que buscando entender qué es lo que ha pasado, o por lo menos recordar lo que ha sucedido, haciendo un recuento de los hechos. Y me gusta el que ellos van caminando con su conversación, y el Señor Jesucristo se une a ellos y camina con ellos. Y esa imagen del Señor Jesucristo caminando al lado de ellos, por lo menos a mí me conforta, porque muchas veces nosotros vamos caminando y nos creemos que vamos solos. En mi caso, a mí me gusta salir a correr, y por eso a veces ando por ahí solo corriendo, y a veces voy con mis pensamientos, pero me gusta o me llena la idea de saber que no voy solo, que el Señor Jesucristo está conmigo, que me acompaña, que me escucha, que se interesa por lo que pienso, que se interesa por lo que hablo, que se interesa por lo que hago. Y el Señor Jesucristo quiere caminar con cada uno de nosotros, quiere caminar contigo, quiere acompañarte, no te quiere dejar solo. De hecho, Él nunca nos deja solos. Lo que pasa es que somos nosotros que nos endurecemos espiritualmente y muchas veces no somos conscientes de su compañía. Y por eso luego nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, que no contamos con nadie, porque espiritualmente muchas veces estamos ciegos y no nos damos cuenta de que Dios está a nuestro lado, dispuesto a escucharnos. Entonces el Señor Jesucristo se acerca, camina con los discípulos, pero no solamente va allí caminando al lado, sino que Él se interesa. Aunque ellos, nos damos cuenta de que no le reconocen, nos dice el versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Así que el Señor Jesucristo se interesa por la conversación que ellos tienen, y se interesa también por su estado de ánimo, por su tristeza. Y bueno, sí, a veces nosotros tenemos conversaciones, no sé qué conversaciones podamos tener, pero es interesante y a veces hasta cierto punto un poco atemorizante el saber que el Señor está ahí escuchándonos y que se interesa por nuestras conversaciones. Creo que por eso también la Biblia nos advierte, y fue el Señor Jesucristo que nos dice que tengamos cuidado con lo que hablamos, porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Y bueno, ahí creo que sería interesante meditar en las implicaciones que esto tiene, pero él se interesa por lo que hablamos y también se interesa por aquello que nos motiva a decir lo que decimos. Y les pregunta que por qué están tristes. Claro está que ellos cuando escuchan que por qué estamos tristes, él dice, pero es que no saben lo que ellos como dicen, como que no sabes lo que ha pasado. Tenemos más de una razón para estar tristes. Y fíjense lo que dice allí en el versículo 18. Nos dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y como en lugar de decirle, mira, estamos tristes por esto que sucedió, en lugar de eso dice, tú deberías saber por qué estamos tristes. Todo el mundo aquí en Jerusalén sabe por qué hay tristeza. Y creo que era razonable que todo Jerusalén estuviese triste. ¿Por qué? Porque Jerusalén acababa de mandar a la cruz, acababa de rechazar a aquel que vino a darle salvación. Jerusalén, siendo representada por sus gobernantes, por sus dirigentes, habían rechazado al Señor Jesucristo, pero no solamente eso,
sino que se habían echado una maldición sobre sus hombros. Porque los mismos dirigentes dijeron que la sangre de ese justo sea sobre nosotros. No, en otras palabras, que nosotros muramos. No nos importa morir con tal de que Él muera. Así que hay muchas razones para que los judíos estuviesen tristes. Pero bueno, aquí en este caso, lo que Cleofas le está diciendo es que estamos tristes por las cosas que han sucedido. Y el Señor Jesucristo, pues bueno, Él les pregunta, dice el versículo 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ya empiezan a decir, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Dice, es que tú no sabes lo que pasó con el Señor Jesucristo. Y me gusta ver cómo el Señor Jesucristo les deja que hablen, les deja que se expresen lo que ellos piensan, lo que ellos entendían. Y aquí vemos que ellos, por un lado, explican lo que sucedió con el Señor Jesucristo, pero también explican lo que ellos esperaban. Y de alguna manera lo que están mostrando es, nos hemos sentido defraudados. Nos sentimos como que en quien habíamos puesto las esperanzas nos falló. ¿Y por qué digo esto? Porque si seguimos leyendo, en el versículo 21, primero en el 20 ellos explican lo que sucedió, lo que le hicieron, cómo lo crucificaron. Y en el 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, por un lado dice, esto es lo que sucedió y esta era nuestra expectativa. Y a menudo nosotros ponemos expectativas, ya sea en el trabajo, en las personas, y no siempre se cumplen nuestras expectativas. En este caso ellos esperaban que el Señor Jesucristo fuese el que les redimiese, el que los librase del yugo de los romanos, y dicen, pero lo que nuestros propios gobernantes lo que hicieron fue crucificarle. Entonces no se cumplió nuestra expectativa, y están de alguna manera implicando que el Señor les falló, y les falló porque no se creían que Él fuera a ir a la cruz. Pero hay algo más que añade en el versículo 22, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Dice el 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fíjense bien lo que está sucediendo. Esto es lo que sucedió, esto es lo que esperábamos, pero ahora hay un tercer elemento que nos sorprende. Y lo que nos sorprende es haber escuchado que este Jesús resucitó. Las mujeres fueron a buscarlo al sepulcro y el sepulcro estaba vacío. Pero no solo eso, sino que también tuvieron una visión y vieron a unos ángeles que le dijeron, porque buscáis entre los muertos al que vive. No está aquí, porque ha resucitado. Así que fíjense bien, ellos en lugar de ir y averiguar si era verdad lo que las mujeres habían dicho, ellos en lugar de ir y cerciorarse, ellos se van de Jerusalén. En el versículo 24 nos dice de otros discípulos que sí quisieron ir a cerciorarse para ver si era verdad. Versículo 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Así que
Ellos ya habían escuchado que el Señor Jesucristo había resucitado. Se asombraron, pero no lo creyeron. Así que el Señor Jesucristo, en el versículo 25, nos dice, entonces Él les dijo, o sea que les responde, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire cómo lo que sucede aquí. El Señor Jesucristo pasa de escuchar el relato y ve que los discípulos habían entendido o habían visto lo de la muerte, creo que tenían bastante claro el mensaje, los hechos, pero el sentido es lo que no lograban relacionar. El porqué de la muerte del Señor Jesucristo no lo habían entendido o no se habían adueñado de esa idea, de lo que el Señor Jesucristo una y otra vez les repitió. Y era el hecho de que la muerte no lo iba a derrotar, que Él iba a resucitar. Y por eso vemos que aquí el Señor Jesucristo lo que hace es reprende la insensatez y la tardanza de los discípulos para creer. Por eso les dice insensatos y tardos de corazón. Ahora la pregunta es esta: ¿qué significa la palabra insensato? Y aquí lo que significa es, el ser insensato es no razonar las cosas en base a la información que se tiene. Es decir, no unir. Ellos ya habían escuchado o ya habían aprendido desde pequeños lo que los profetas decían respecto del Cristo. Ahora ya habían visto lo que el Cristo había hecho, pero no habían unido las dos cosas. Así que el Señor Jesucristo aquí lo que les está diciendo es que ellos no han sido capaces de unir lo que Dios ya había anunciado con el cumplimiento de aquel anuncio. Y en la palabra tardanza, tardos de corazón, ahí se explica el por qué no habían sido capaces de relacionar la muerte del Señor Jesucristo con la resurrección de Cristo. La derrota con la victoria, si queremos ponerlo de ese modo. ¿Por qué? Aquí la palabra dureza o tardanza de corazón, aquí implica que es un corazón que no tiene prisa o que no está inclinado a conocer la verdad, a entender lo que está sucediendo. En otras palabras, el corazón de ellos estaba más metido en lo que había sucedido, y por decirlo de un modo, en el chisme, es que pasó esto, es que pasó lo otro, y más en lo que se diría coloquialmente en el cotilleo, que en decir, pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cómo se aplica esto a nuestra vida? Es un poco lo que sucede hoy en día, pues ahora con tantas personas que están falleciendo por el tema del coronavirus, ¿no? Mucha gente está nada más escandalizada viendo datos, a ver qué está pasando en este país, qué está pasando en aquel, qué país está reaccionando mejor, pero no nos ponemos a pensar, bueno, ¿y para qué todo es todo esto? ¿Qué lecciones debemos sacar de aquí? ¿O qué propósito hay detrás de todo esto? Bueno, aquí los discípulos no están buscando el propósito porque su corazón no está en el cambiar, en el decir, ¿cómo se aplica la obra de Cristo a mi vida? No llegan a unirlo, no llegan a relacionarlo. Por eso, en lugar de quedarse allí con los discípulos, ellos prefieren irse solos. Se apartan. Y el Señor Jesucristo tiene que reprenderles. Tiene que decirles, ¿saben qué? Ustedes tienen un problema de entendimiento. Porque tienen un problema en el corazón. Porque su corazón no quiere. Porque su corazón no quiere entender. Porque su corazón no quiere adorar a Dios. Porque su corazón no quiere buscar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo?
nos dice después de que Él reprende la insensatez de ellos, de los versículos 28 al 31, perdón, bueno, en el 27 vemos que empieza a aclararles las cosas. Y en el versículo 28 dice que llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y cuando Él les da, cuando ora, cuando da esa bendición para el pan, en ese momento les abre los ojos. Dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y aquí lo que está sucediendo es esto. Los discípulos tienen el entendimiento cerrado, tienen sus ojos cerrados, sus ojos físicos, pero también sus ojos espirituales, y no pueden ver más allá del dolor, no pueden ver más allá de la muerte. Pero el Señor Jesucristo camina con ellos, les abre las Escrituras, les muestra lo que dicen las Escrituras y les abre los ojos y les abre el entendimiento. Y entonces, para ellos ya ven a Jesucristo como lo que es, como el resucitado. Entonces dicen, pero si eres tú. Vemos más adelante que ellos ya después, cuando ya el Señor Jesucristo se va, ellos se ponen a hablar y dicen, ¿no sentías que cuando Él nos abría las Escrituras, que nuestro corazón ardía? Porque cuando la palabra de Dios toca nuestro ser, cuando la entendemos, hay un cambio en nosotros. Ahora, hay algo que creo que se destaca mucho aquí en todo el capítulo 24 de Lucas, y se los voy a resumir de forma breve. Aquí en este capítulo, que es el capítulo de la resurrección del Señor Jesucristo, vemos un sepulcro abierto. Las mujeres iban a la tumba pensando que iban a encontrar el sepulcro cerrado con una gran roca, y cuando llegaron estaba abierto. Así que el sepulcro estaba abierto porque no pudo detener al Señor Jesús. Pero también vemos las Escrituras abiertas en los versículos 27 y 32. Miren lo que nos dice el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y el versículo 32 nos dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces vemos el sepulcro abierto, vemos las Escrituras abiertas, y creo que necesitamos nosotros tener las Escrituras abiertas. Si queremos conocer a Dios, al Dios de las Escrituras, es necesario abrir su palabra, meditar en ella, aprender de ella, memorizarla, meditarla, y entonces conoceremos al Señor de las Escrituras. Pero también vemos un hogar abierto. Fíjense que el Señor Jesucristo hacía como que se iba de paso, pero ellos le dijeron, no, aquí hay lugar para ti. Le abrieron la puerta, le abrieron el lugar. Y creo que esto también es importante, que todos nosotros abramos el hogar al Señor. Que nuestros hogares sean hogares de paz, que nuestros hogares sean hogares donde el Señor Jesucristo mora, no donde solamente viene y se va, donde solamente viene por un rato y dice, bueno, ya, Señor, ya nos cansamos de ti. No, sino que esté constantemente ahí en nuestro hogar. Así que tenemos un hogar abierto. El versículo 31 tenemos los ojos abiertos, ¿verdad? Eso ya lo vimos hace unos momentos, que dice que entonces les fueron abiertos los ojos. Y cada uno de nosotros, si el Señor no nos abre los ojos, estaremos ciegos. Pero cuando Él nos los abre, vemos una realidad distinta, una vida distinta, vemos una vida nueva.
Y luego también en el versículo 45, miren lo que nos dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así que también vemos un entendimiento abierto. Cada uno de nosotros necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento para que comprendamos su palabra, para que comprendamos su obra, para que comprendamos el porqué de las cosas y también el para qué de las cosas, porque Él en todo tiene propósito. Y cuando nosotros entendemos las Escrituras, cuando vemos el plan que Dios tiene para la humanidad, para cada uno de nosotros, y ahora sí seguimos ese plan, nos sometemos a su voluntad, entonces la vida cambia. Pero es necesario que Él nos abra el entendimiento, y creo que es importante que cuando leamos las Escrituras, que le pidamos al Señor que nos abra el entendimiento, porque a menudo escucho a mucha gente que dice, es que yo leo la Biblia, pero me quedo igual, lo único que me da es sueño, porque no entiendo nada. Pero medítala y pídele a Dios, antes de leerla, que te abra el entendimiento, que te ayude a comprenderla. Y Él da entendimiento, da discernimiento también. Y creo que algo también que vemos aquí es que vemos los cielos abiertos. Miren el versículo, vamos a leer los versículos 50 y 51. Aquí es cuando ya el Señor Jesucristo se va a despedir de sus discípulos. Dice el versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Aquí tenemos al Señor Jesucristo sobre un monte, está ahí con sus discípulos, levanta sus manos, los bendice, y luego dice, y aconteció que bendiciéndolos, en el momento en el que el Señor Jesucristo está impartiendo una bendición sobre sus discípulos, dice que se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ahí tenemos el cielo abierto. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, también vosotros estéis conmigo. El Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección, abre los cielos para que tú y yo podamos entrar. Abre la casa del Padre. Aquí en esta tierra, Dios nos pide que le abramos nuestro hogar, que le abramos nuestro corazón, que le abramos nuestra mente, nuestro entendimiento. Y Él promete abrirnos su casa, su hogar celestial. Y promete llevarnos a Él. Así que hay un sepulcro abierto. Las Escrituras debemos tenerlas abiertas. Nuestro hogar debe estar abierto para el Señor. Nuestros ojos espirituales deben estar abiertos para ver hacia dónde nos quiere llevar, cuáles son sus planes para nuestra vida. También nuestro entendimiento a la hora de leer las Escrituras. Y recordemos que Él nos abre los cielos. Solamente Cristo tenía la llave para abrir el cielo, para que tú y yo podamos entrar. Nadie más. Es en Él y por medio de Él que podemos entrar a su morada celestial. Vamos a orar y vamos a pedirle que Él nos guíe, que Él nos ayude a caminar con Él. Porque Él sí camina con nosotros, quiere caminar con nosotros, pero no nos obliga a caminar con Él. Él nos da la opción de caminar con Él. Así que vamos a orar y vamos a pedirle que nos ayude a que caminemos con Él. Dios Santo, te damos las gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Te agradecemos porque la muerte no lo pudo detener, antes bien la venció. Y resucitó y ascendió a la diestra del Padre y abrió los cielos para que nosotros pudiéramos tener entrada directa al Padre Celestial. Señor, por favor, que mientras caminamos en esta tierra, que podamos caminar contigo, que lo podamos hacer en obediencia, honrándote y glorificándote porque tú lo mereces. A ti, nuestro buen Dios, damos la gloria y honra, no en nuestros méritos, pero sí en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.